Mi hijo me escribió: tú no vas a venir con nosotros. Mi esposa quiere pasar las vacaciones solo con su familia. Y yo, con toda la calma del mundo, respondí: entendido. Esa misma noche cancelé todas las transferencias y bloqueé la cuenta de la agencia de viajes. Que se vayan de vacaciones, pero esta vez, por su cuenta. Lo que ocurrió después lo contaré en esta historia. Pero antes de continuar, cuéntenos, por favor, de qué país nos escuchan y cuántos años tienen. Nos encanta conocer mejor a nuestra audiencia. Gracias por acompañarnos y que disfruten del relato. El mensaje llegó tarde en la noche, justo cuando estaba a punto de acostarme. Mamá, tú no vas a venir con nosotros. Olga decidió que estas vacaciones deben ser solo para su familia. Tú ya hiciste tu parte, lo pagaste todo. Estaba sentada en la cocina, a media luz, con unos viejos pantalones de estar por casa y una bata deshilachada. Los lentes caídos hasta la punta de la nariz. El único sonido en la casa era el zumbido monótono del refrigerador. En las manos tenía el último sobre de protector solar infantil, que estaba guardando en el neceser de viaje para los nietos. Había etiquetado cada uno con sus nombres, para Sasha, para Lisa, para Maxim, para no confundirlos. Sobre la mesa descansaban pequeñas bolsitas de recuerdos que yo misma había preparado, un llavero para cada uno con la frase saludos desde Sochi y una nota adhesiva que decía con amor, de la abuela. Había pasado toda la tarde envolviendo regalitos, eligiendo colores para los lazos, escribiendo con cuidado cada nota. Y de pronto, la pantalla del teléfono se iluminó. Era un mensaje de Andrei. Lo leí al menos 5 veces, palabra por palabra, como si no pudiera entender lo que significaba. Luego llegó otro. Mamá, no te ofendas. No es nada personal, es que así será más fácil para todos. No respondí. Solo puse el teléfono boca abajo y me quedé mirándolo, largo rato, hasta que la pantalla se apagó. No llamó, no intentó explicarme, no agradeció, ni siquiera mintió para suavizar el golpe. Solo me informó, así, con la frialdad con la que se anuncia un retraso de vuelo o un cambio de autobús. Me quedé sentada intentando entender en qué momento, en qué día exacto, dejé de ser parte de sus vidas. Sí, lo había notado antes, cómo Olga me corregía cada vez más seguido delante de los niños, cómo ponía los ojos en blanco cuando yo empezaba a contar nuestras viejas historias con Víctor, en aquellos años jóvenes cuando recién nos habíamos casado. Cómo había dejado de invitarme a las celebraciones familiares, organizándolas en casa de su madre y avisándome apenas con un día de antelación. Pero todo eso lo justificaba. Lo atribuía al cansancio, al estrés diario, al carácter. Hasta que llegó ese mensaje. Ese SMS fue el punto final. Y lo peor no fue el contenido, sino la manera. Esa forma en que siempre me ha mirado, no a través de mí, sino más allá de mí. Como si fuera una camarera que ya ha traído la cuenta y no importa más. Pero ni así, ni con todo eso, habría imaginado que Andrei, mi niño, haría algo así. Mi hijo, el mismo que de pequeño me dibujaba con una capa y escribía mi mamá es una superheroína. El que me regalaba tulipanes cada marzo. El que me escribía postales emocionantes por el Día de la Madre. ¿Ese niño ahora me excluye así? Miré la maleta que tenía lista en el rincón. Dentro estaban 2 vestidos de verano que no usaba hacía años, una fotografía de Víctor que pensaba colocar sobre la mesa para recordarlo todos juntos, y una cajita con velas de lavanda. Su aroma favorito. Me lo había imaginado tan claramente, todos de pie en la playa, descalzos, los niños tomándome de las manos y yo diciendo: a tu abuelo le encantaba este lugar. Le gustaba aún más porque lo compartía conmigo. Pero eso no iba a pasar. Porque no me invitaron. Y eso que yo había pagado la villa frente al mar, reservado los boletos, cubierto los traslados, las excursiones, los juegos infantiles, los desayunos. Horas al teléfono con la agencia, asegurándome de que las camas fueran cómodas. De que hubiera rampas para la madre de Olga, de que la comida fuera adecuada para todos. Le dediqué a esas vacaciones cada céntimo libre, cada energía de los últimos 3 años. Y al final, solo fui una línea en su presupuesto. Una línea que decidieron tachar.
Un cajero automático que transfirió los fondos, y ya no fue necesario. Desapareció. Me quedé sentada en la oscuridad un buen rato, escuchando el lento tic-tac del segundero del reloj de cocina. Las sombras proyectadas por la lámpara bajo el armario se deslizaban por el suelo. Y dentro de mí, no había rabia, ni siquiera resentimiento, solo un silencio denso, arrastrado, una vergüenza sorda. Vergüenza por haber esperado tanto, por haber creído que todavía existía un nosotros. Tomé el teléfono. Pensé en marcar su número. Pero ¿qué le diría? Me duele, él ya lo sabía. Has cambiado, también lo comprendía sin que yo se lo dijera. Llévame contigo, por favor, no podía. No después de todo lo que había pasado. Volví a dejar el teléfono sobre la mesa. Me levanté, caminé hacia la habitación y me senté frente al viejo portátil que un día me regaló Víctor. Lo encendí, la pantalla parpadeó, como si a él también le costara despertar después de tanto tiempo. Abrí la carpeta, Fondo Viaje Sochi, y allí estaba, el resultado de 3 años de mi vida. 1.894.320 rublos con 84 kopecks. Cada rublo, cada kopek, ahorrado con amor y esperanza. Comencé a guardar desde el día en que me jubilé. Después vendí los muebles viejos, di clases de inglés por las tardes a estudiantes de secundaria. Me privé incluso de lo más básico. Todo por ese viaje, todo por la ilusión de estar juntos. Miré la opción en la pantalla, congelar cuenta. Un solo clic, y todo se detendría. Pero no lo hice. En su lugar, abrí un nuevo documento y, en la parte superior, escribí: lista de personas que nunca han estado en Sochi. La primera fue Galina Petrovna. Durante años cantó en el coro de la iglesia, pero jamás había salido más allá del distrito vecino. Cada verano se sentaba en el banco frente al edificio y contaba cómo soñaba con ver el mar. Aunque fuera una sola vez. La segunda, Valentina Stepanovna. Su hijo dejó de llamarla después de su diagnóstico de cáncer. Ha sobrevivido a 2 quimioterapias, pero sigue asistiendo cada domingo a las reuniones, con una sonrisa que esconde todo su dolor. Tercera en la lista, Lyudmila Ivanovna. Su esposo falleció en otoño, y desde entonces apenas sale de casa, salvo una vez por semana para asistir a los estudios bíblicos. Siempre lleva consigo una antigua fotografía de él. Luego, Tamara Sergeyevna, que cría a sus nietos desde que su hija desapareció. Nunca fue invitada a ninguna de sus graduaciones. Nadezhda Nikolaevna, quien en 70 años jamás ha visto el mar. Y Svetlana, que un día, sentadas juntas en el banco, me dijo: ¿sabes, Marina? En toda mi vida, no tengo ni una sola foto en la playa. Guardé el archivo. Volví a la página del banco. Miré la opción, congelar cuenta. Saltó una ventana. ¿Estás segura de que desea suspender todas las operaciones asociadas a esta cuenta? Respiré hondo. Mis dedos temblaban. Habían sido 3 años de esfuerzo. Tantas noches frente a clases virtuales, traduciendo textos para ganar unos pocos miles de rublos más. Pero entonces recordé aquel mensaje de texto de Andrei, la manera en que Olga ponía los ojos en blanco, y cómo, en las fotos familiares, cada vez me recortaban más. Presioné, sí, otra ventana emergente. Todas las tarjetas asociadas serán desactivadas de inmediato. ¿Confirma la operación? Volví a presionar, sí. La pantalla parpadeó. Estado, cuenta congelada. Todas las transacciones suspendidas. Desbloqueo solo con autorización del titular. Cerré el portátil. Lo guardé de nuevo en el armario. Me senté a la mesa de la cocina. Tomé uno de los pequeños llaveros que había comprado como recuerdo para mis nietos. Desenvolví el primero y lo dejé sobre la mesa. Luego otro, y otro más, hasta que los 6 estuvieron alineados ante mí. Me quedé observándolos, y, por primera vez en muchos meses, me permití un pensamiento. ¿Y si esto era una señal? ¿Y si este viaje, en realidad, nunca debió hacerse con ellos? Miré aquel viejo frasco de cristal de 3 litros que tenía detrás del tarro de harina. Mi fondo de sueños. 3 años de vida. Y recordé cómo, incluso para comprarme un par de pantuflas nuevas, me había dicho, no todavía.
como cuando apagaba la calefacción por las noches y dormía con 2 pares de calcetines. Como cuando compraba el té más barato. Como pasaba horas traduciendo textos por las tardes. Forzando la vista frente a la pantalla. Todo por una familia que ahora me decía, tú ya hiciste tu parte. Pero aquella noche, de pronto lo entendí, tal vez era momento de hacer una parte más, pero esta vez, para mí. Volví a abrir el portátil y escribí en el buscador, tours grupales a Sochi para mujeres mayores. Resultó que había muy pocas opciones. Entonces pensé, será un viaje exclusivo, solo para mujeres especiales, de esas que toda la vida fueron ignoradas, que crecieron creyendo que no merecían descanso. Que aprendieron a dar sin esperar nada a cambio. Esa noche me acosté temprano, no con amargura, sino con algo nuevo dentro de mí, algo que se parecía a la esperanza. A la mañana siguiente me desperté temprano, sin necesidad de despertador, como si algo en mi interior ya supiera que ese día todo iba a ser distinto. Preparé un té negro fuerte, como le gustaba a Víctor, con una rodaja de limón. Me senté junto a la ventana, en ese sillón que él solía llamar el puesto de observación. Desde la calle llegaban sonidos, pasaban coches, ladraba un perro en la distancia. El teléfono estaba a mi lado, boca abajo. Sabía que no tendría que esperar mucho. Y en efecto, a las 8:15 de la mañana, justo como lo había previsto, vibró. El primer mensaje era de Andrei: mamá, hay un problema con la tarjeta, no pasa el pago de la reserva. ¿Puedes revisar la cuenta? Tomé la taza, di un sorbo, pero no respondí. 5 minutos después, otro mensaje: mamá, urgente, estamos en pánico. Todo se está rechazando. Yo seguía sentada, mirando el reloj. 8:22. Los minutos pasaban. Empezaron las llamadas, una, otra, la tercera, cada 3 minutos. Después, ya eran una tras otra. Escuchaba cómo sonaba el teléfono, cómo llegaban mensajes de voz uno tras otro. No escuché ninguno. En mi mente se dibujaba con claridad la escena. Ellos, allí en el aeropuerto, frente al mostrador de registro, con el equipaje, con los niños, con los padres de Olga. La hermana de Olga con su novio. Seguramente ya molesta. Olga con la misma expresión con la que una vez dijo, bueno, la madre de mamá también vino. Andrei, probablemente, corriendo por la terminal, buscando un cajero, llamando a la agencia de viajes, tratando de mantener la calma. Tomé otro sorbo de té. 8:27. El siguiente mensaje era distinto. Mamá, si es por ese mensaje. Por favor, hablemos. El silencio en mi cocina sonaba más fuerte que nunca. Abrí el correo electrónico. Allí estaba, confirmación de cancelación de la villa. Lo leí despacio, 2 veces. Estimada Marina Nikolaevna, todos los gastos asociados a la reserva han sido devueltos a su cuenta. El aire en la habitación pareció volverse más ligero. Miré el teléfono, más de 50 llamadas perdidas. De Andrei, de Olga, de su madre. Puse el móvil en modo silencio, tomé la taza, me acerqué a la ventana. Detrás del comedero que Víctor había clavado años atrás en el árbol, pasó un gorrión. Era primavera, y yo solo me quedé allí, respirando. Ese día salí a caminar. Pasé por la tienda, luego por la plaza. Saludé a una vecina que me preguntó, Marina Nikolaevna, ¿se va de vacaciones? Sonreí, aún no, pero pronto. Al volver a casa, el teléfono seguía vibrando, llamadas, audios, mensajes. El último de Andrei era breve. Mamá, estamos realmente en un lío. Por favor, solo desbloquea la cuenta. Luego lo hablamos. Deslicé el teléfono dentro del cajón de la cocina y dije en voz baja, como para mí misma. No, ya no hay nada que hablar. El día transcurrió sorprendentemente tranquilo. A propósito, no encendí el televisor, no puse la radio, ni siquiera quité el modo silencio del teléfono para no escuchar el incesante desfile de notificaciones. Dediqué el día entero a mí misma, quité el polvo del salón, ordené viejas fotografías, aparté algunos libros que llevaba tiempo queriendo releer. Y en mi mente, por primera vez en mucho tiempo, ya no había prisa. Solo quedaba una claridad serena. Cansada pero firme.
Abrí mi libreta y retomé la lista de mujeres, a cada nombre le añadí nuevas líneas. Galina llevaba años soñando con el sur. Valentina jamás había visto el mar. Ludmila siempre había puesto a los demás por encima de sí misma. Tamara se había dedicado toda la vida a cuidar de otros. Nadezhda había atravesado tanto que ni siquiera se permitía soñar con algo bueno. Svetlana, durante años, había sido simplemente conveniente para todos. Esa noche volví a encender el portátil. Entré en la página de la agencia de viajes y elegí la misma villa, las mismas fechas, pero reservé a otros nombres. Esta vez, a nombre de quienes realmente lo merecían. Pedí a la gente habitaciones con vista al mar. Insistí en que en el comedor pusieran una mesa grande para que pudiéramos comer juntas. Pedí que incluyeran frutas y jugos recién exprimidos en los desayunos. Reservé una excursión en yate, la misma que tanto habían esperado los niños, pero que ahora sería para otras personas. Cuando todo quedó confirmado, cerré el portátil, me senté en el sillón y tomé en las manos aquel llavero con la inscripción Sochi. Lo observé unos segundos y lo guardé nuevamente en el cajón. A la mañana siguiente, el teléfono volvió a sonar. Esta vez no solo era Andrei. Llamaban también Olga y su madre. Vi el mensaje. Mamá, no podemos volar. Por favor, ¿qué está pasando con la tarjeta? Se están cancelando todas las reservas. ¿Lo entiendes, verdad? Los niños están llorando. Mamá, por favor, hablemos. Está siendo muy difícil. Pero no respondí, ni pensaba hacerlo. El correo de la agencia llegó cerca del mediodía. Estimada Marina Nikolaevna, los fondos correspondientes a la cancelación de su reserva han sido reembolsados con éxito. Gracias por confiar en nosotros. Estaremos encantados de ayudarla con futuros planes. Lo leí 2 veces. Luego fui a la cocina, preparé un té con miel y me senté frente a la misma mesa donde el día anterior aún yacían los llaveros infantiles. Ahora solo estaban mi taza y una foto de Víctor, en un marco nuevo de madera. Miré su sonrisa y, por primera vez en mucho tiempo, no sentí rencor. Sentí una calma interior, una certeza. Ya no soy un banco para los caprichos ajenos. Soy una persona. Soy madre. Soy una mujer que merece respeto. Esa misma tarde, cuando el sol se perdía en el horizonte, escribí 6 mensajes. 6 mujeres distintas, con historias distintas, unidas por una misma herida, la de sentirse olvidadas. A cada una le escribí algo casi idéntico. Hola, sé que esto es inesperado, pero, ¿te gustaría venir conmigo una semana a Sochi? Todo está pagado, no hay condiciones. Solo es una invitación para descansar, para sentir que alguien te ve, te valora. Lo envié, el corazón me latía con fuerza, pero no era miedo. Era algo parecido a emoción. Las respuestas empezaron a llegar en 15 minutos, una tras otra. ¿Hablas en serio? No sé qué decir. ¿Por qué yo? Creo que voy a llorar. Sonreí, porque alguien, al fin, se había fijado en ellas. Esa noche dormí en paz. Por primera vez en muchos años. Sin culpa, sin miedo, sin resentimientos, solo con la sensación de haber hecho lo correcto. El día del viaje llegó rápido. Nos encontramos en la estación. Algunas traían pequeñas maletas, otras simples bolsos de viaje. Una llevaba una chaqueta vieja y gastada, otra un par de vestidos de verano comprados a último momento. Todas estaban un poco desconcertadas, cohibidas, incluso recelosas, como si no terminaran de creer que aquello era real. Galina sostenía una bolsa de plástico con un termo y unos bocadillos. Valentina no dejaba de arreglarse el pelo, intentando disimular el nerviosismo. Ludmila me miraba como si esperara que en cualquier momento dijera, es una broma, volvamos a casa. Pero yo solo le sonreí. ¿Listas? Cargamos el equipaje en el autobús que nos llevaría al aeropuerto. Durante el trayecto les conté sobre la villa, que cada una tendría su propia habitación, que por las noches nos sentaríamos en la terraza con vista al mar, que por las mañanas nos esperarían frutas frescas y café caliente. Algunas me escuchaban en silencio. Otras murmuraban entre ellas, tímidamente. Hasta que, de pronto, Valentina dijo, ¿saben? Yo siempre creí que cosas así
Solo en las películas pasa eso de que alguien simplemente venga y te invite, me dijo, y yo me giré hacia ella. Sucede, solo que muy pocas veces. Respondí. Cuando llegamos a Sochi, el sol ya empezaba a caer. Apenas bajamos del avión, el aire cálido y húmedo nos envolvió el rostro con su olor a sal y su brisa suave del mar. Viajamos en silencio hacia la villa, cada una miraba por la ventana como temiendo parpadear y perderse ese instante. El conductor nos ayudó a bajar las maletas. Fui la primera en entrar a la casa. La villa era casi exactamente como la había imaginado, luminosa, amplia, con grandes ventanales y una terraza privada en cada habitación con vista al mar. En la cocina nos esperaban frutas frescas, flores en un jarrón y pequeñas notas del personal deseándonos una buena estancia. Recorrí la casa y coloqué la fotografía de Víctor en el centro de la gran mesa, justo en el marco de madera nuevo. Cuando las mujeres entraron, algunas no pudieron contener las lágrimas. Tamara susurró, no recuerdo cuándo fue la última vez que estuve en un lugar así. Nadezhda acarició con delicadeza el alféizar, como si no creyera estar allí, es como si hubiese entrado en otra vida. Pero quizá haya un lugar para mí también en ella. Esa tarde salimos a la terraza. Se sentaron a la mesa con cierta timidez, como invitadas que temen estropear algo. Yo servía el té, colocaba frutas delante de cada una y, finalmente, dije con serenidad. No están aquí por casualidad. Están aquí porque lo merecen, porque han dado demasiado durante demasiado tiempo, y ha llegado su momento de simplemente ser. Y entonces empezó la risa. Primero tímida, luego más libre. Lyudmila contó cómo una vez se perdió en su propio barrio. Galina recordó que de joven soñaba con bailar descalza en la playa, y de pronto se levantó, se quitó las sandalias y corrió sobre la arena. Las demás aplaudieron. Valentina mostró una foto de su hijo, con nostalgia, pero sin lágrimas. Tamara contaba chistes, Nadezhda reía con cada uno, y Svetlana, de pronto, dijo: pensé que días así solo les pasaban a otras personas, pero hoy, uno de esos días me ha tocado a mí. Yo las miraba, observaba la luz que se encendía en sus ojos. Y comprendía, este era el verdadero almuerzo familiar que tanto había anhelado, solo que con otras personas. Aquellas que de verdad se alegraban de verme. Esa noche salí al balcón, contemplé el mar, la misma playa donde alguna vez soñé estar con hijos y nietos, y entonces lo entendí, ya no sentía añoranza por quienes eligieron dejarme a un lado. Volví a la habitación, apagué la luz y me dormí, con una inusitada ligereza en el pecho. A la mañana siguiente me despertó el aroma del café. Galina ya andaba trajinando en la cocina, Valentina cortaba frutas, y Lyudmila había sacado su vieja cámara soviética para hacer fotografías de verdad, no con el móvil. Me quedé de pie en la puerta, observándolas, y me sorprendí pensando en cuánto tiempo había pasado desde que sentí una agitación tan cálida y genuina. Ese día hicimos una excursión por la costa. Primero, un paseo en yate. Valentina se aferraba a la barandilla, pero su sonrisa era de una felicidad que jamás le había visto. Galina no dejaba de tomar fotos con su pequeña cámara, capturando cada ola, cada gaviota, cada sonrisa. Tamara, en un momento, me rodeó con el brazo y dijo: gracias por sacarnos de nuestras cuatro paredes. Nadezhda se situó en la proa, los ojos cerrados, dejando que el viento le acariciara el rostro. A veces, las lágrimas le recorrían las mejillas, pero no las secaba. Después del yate, almorzamos en un pequeño café frente al mar. Comimos shashlik, lo acompañamos con compota casera. Y reímos con anécdotas absurdas. Svetlana contó que de joven casi se escapó con un acordeonista del pueblo, y Lyudmila recordó cómo se emborrachó con champán en la graduación de su nieta. Cada una parecía haberse liberado de un peso invisible. Esa tarde, al volver a la villa, yo encendí aquella misma vela de lavanda y la coloqué sobre la mesa, junto a la fotografía de Víctor. Nos sentamos nuevamente en círculo. Propuse que cada una dijera algo que le habría gustado escuchar en un momento difícil de su vida. Galina fue la primera en hablar. Tú mereces ser feliz. Valentina, tú te has ganado el derecho a descansar. Lyudmila,
Tú eres importante. Tamara, tienes derecho a la alegría. Nadezhda, tú no estás de más. Svetlana, tras una larga pausa, susurró. Tú eres visible. Yo miré la foto de Víctor y dije. Tú siempre fuiste más que una billetera. En la habitación se hizo ese tipo de silencio cálido, denso y sincero, que solo puede existir entre personas que no necesitan fingir. Más tarde, cuando todas se habían retirado a sus habitaciones, volví a abrir el teléfono. En la pantalla aparecían decenas de mensajes sin leer de Andrei. El último era reciente. Mamá, por favor, si todavía hay alguna posibilidad, devuelve al menos una parte del depósito. Estamos ahogados en deudas después de que cancelaste todo. Lo leí 1, 2, 3 veces. Ni una palabra de arrepentimiento, ni un solo perdón verdaderamente sincero. Solo dinero, siempre dinero. Apagué la pantalla y abrí mi lista. Al final, debajo de todos los nombres, escribí con letras grandes y firmes. Los que realmente merecen mi tiempo, cuidado y energía. Y por primera vez en mucho tiempo no sentí ni rabia ni resentimiento. Sentí algo distinto, una certeza serena de que jamás volvería a un lugar donde no se me valora. Los días siguientes en Sochi pasaron como un instante feliz. Cada mañana comenzaba con nosotras reunidas en la cocina, tomando café, planeando el día y riéndonos de cómo Valentina seguía sin decidir si ir a la playa o quedarse en la terraza con su libro. Galina no paraba de correr con su cámara, pidiéndonos que posáramos, parecía querer capturar cada segundo de esa felicidad inesperada. Ludmila traía flores frescas a la habitación que recogía cerca de la casa y las colocaba en vasos. La belleza debe estar en todas partes, decía. Tamara, por fin, había dejado de sobresaltarse cada vez que sonaba un teléfono. Y Nadezhda sonreía cada vez más seguido, sin ningún motivo aparente. Una noche, Svetlana se me acercó y me dijo, ¿sabes, Marina? Al principio pensé que estabas bromeando. Pero ahora tengo miedo de despertar y que todo esto haya sido un sueño. La abracé por los hombros. No es un sueño, es tu felicidad, y te la has ganado. Una tarde, justo antes del atardecer, salimos todas juntas a la playa. Cada una llevó consigo un objeto simbólico. Galina, una piedrecilla. Valentina, una caracola. Ludmila, un papel doblado con una oración escrita. Tamara, un viejo broche. Nadezhda, una fotografía de su esposo. Svetlana simplemente tomó un puñado de arena que apretaba en su mano. Yo llevé la misma vela de lavanda. Formamos un círculo al borde del mar. El viento nos despeinaba suavemente, y las olas tocaban nuestros pies. Encendí la vela y la coloqué en la arena. La llama titilaba, pero no se apagaba. Una a una, las mujeres se acercaron y colocaron sus pequeños objetos junto a la vela. Luego, nos quedamos en silencio. Nadie pronunció discursos solemnes. No hubo palabras grandilocuentes. Solo silencio. Un silencio fuerte y verdadero. Al regresar a la villa, noté que el teléfono volvía a vibrar. Un mensaje de Andrei. Mamá, quizás nos excedimos. Olga dice que todo fue una serie de malentendidos. Quizás no lo comprendiste bien. ¿Podemos hablar? Al menos por los niños. Observé la pantalla durante un largo rato. Por mi mente pasaron todas esas noches en las que me sentaba en la cocina helada, armando sobres con dinero. Las madrugadas en que daba clases en línea sin descanso, ahorrando hasta el último centavo. Los días esperando una invitación, aunque fuera solo para una foto, una fiesta, una simple comida compartida. Apagué el teléfono, y supe que esta vez no habría respuesta. Esa noche nos reunimos de nuevo en la terraza. Svetlana trajo música en un viejo teléfono y puso una melodía suave. Galina se levantó de pronto y comenzó a bailar descalza sobre las baldosas. Después la siguió Valentina, luego Ludmila, luego Tamara. Giraba sobre sí misma riendo, como si tuviera 20 años otra vez, y yo simplemente me quedé sentada, observándolas. A esas mujeres que, en apenas una semana, se habían vuelto más cercanas a mí que muchas de las personas con las que compartí toda una vida. Miré la fotografía de Víctor sobre la mesa y, en voz baja, susurré. ¿Ves, amor? Encontré una familia. No es la que imaginé,
pero es una que de verdad se alegra de tenerme. Y, por primera vez en muchos meses, sonreí de verdad. A la mañana siguiente comenzamos a empacar. Cada una guardaba sus cosas con una delicadeza conmovedora, como si temiera perder un pedacito de aquella felicidad. Galina lo fotografiaba todo, la villa, el balcón, incluso las tazas con restos de té. Valentina se acercó a mí y me dijo: Marina, no sé cómo agradecerte. De verdad pensaba que jamás en mi vida saldría de mi barrio. Yo solo sonreí. Todas ustedes lo merecen. Lo único que pasaba es que nadie se los había dicho antes. Cuando llegamos al aeropuerto y dejamos el equipaje, revisé el móvil. Tenía un nuevo correo de Andrei. Asunto: mamá, aclaremos las cosas. Lo abrí. Hola, mamá, ya estamos de regreso en casa. Digamos que las cosas no salieron como esperábamos. Muchas cosas se torcieron y, sí, entiendo que quizá nos excedimos. Tal vez podríamos haber manejado todo de otra forma. Olga está muy afectada, dice que nunca quiso herirte, solo quería que las vacaciones fueran más organizadas, más familiares. Ahora mismo estamos atravesando una situación complicada. Tuvimos que cancelar y volver a reservar todo, y eso nos dejó endeudados. Por eso quería preguntarte si podrías devolver el dinero que te habíamos transferido para el depósito. O al menos una parte. Sé que estás molesta, pero al final, seguimos siendo familia. Avísame, por favor. Andrei. Leí el correo 2 veces. Luego una tercera. Y de pronto comprendí, en esas líneas no había ni una sola disculpa verdadera. Solo excusas, justificaciones, intentos de culpar al estrés, a las circunstancias. Al afán de estructurar unas vacaciones. Incluso mencionaba a Olga, con su eterno: ya sabes cuánto me afectan estas cosas. Pero no había ni una palabra sobre mis noches en vela frente al ordenador. Ni una mención a los almuerzos que me salté, a las frías noches de invierno sin calefacción, a mis sueños. A mis esperanzas. No pedían perdón, pedían dinero. Cerré el correo, plegué el portátil, me levanté y fui a la cocina. Me serví una taza de té de menta. Abrí la ventana. El aire fresco, con ese inconfundible aroma a mar, inundó la habitación. A lo lejos, se oían gaviotas. Miré la pequeña casita para pájaros detrás del cristal. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí vacío. Sentí libertad. Libertad de las expectativas ajenas, del peso constante de la culpa, del esfuerzo inútil por merecer un amor que, en el fondo, nunca pensaron darme. Días después, me llamó Galina. Marina, ¿qué te parecería ir a Baikal en otoño? Me enteré de un tour accesible. Creo que sería perfecto para nosotras. Solté una carcajada. Encantada, le respondí. Al colgar, tomé mi cuaderno. En una página en blanco escribí: próximo viaje, Baikal, en otoño, con las personas más adecuadas. Y luego puse un punto final. Uno grande. Gracias por haber estado conmigo hasta el final. Si esta historia te tocó el corazón, dale, me gusta, deja un comentario. ¿Has vivido algo parecido? ¿Qué habrías hecho en su lugar? Eso nos ayuda a seguir contando historias y a encontrar fuerza para crear nuevas. Gracias por escuchar. Cuídense, vivan mucho. Y de verdad.